que el núcleo es el organelo más importante que ésta se encuentre lo que es dentro de la célula. También nos va a ayudar lo que es en la síntesis de proteínas. Si ustedes se dan cuenta, el núcleo tiene muchas y demasiadas importancias lo que es en el funcionamiento de la célula. Uno, que es el portador hereditario. Dos, que conserva dentro del núcleo lo que es el DNA. Y tres, también nos ayuda lo que es en la duplicación de las células, como también en la síntesis de proteínas. Existen dos tipos de núcleo. Encontramos lo que es un núcleo interfásico y lo que es un núcleo mitótico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos núcleos? Que el núcleo mitótico dice que va a entrar lo que es a la división celular mediante lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. En cambio, el núcleo interfásico son aquellas células que no van a poder ingresar lo que es a la división celular. Entonces, ¿de qué células estamos hablando? Netamente de lo que son las neuronas, lo cual las neuronas son células que no van a poder ingresar lo que es a la división celular. Entonces, estos van a presentar lo que es un núcleo interfásico y no un núcleo mitótico. El núcleo. Directamente, el núcleo, la forma, tamaño y número va a variar de una célula a otra. Gracias al microscopio nosotros vamos a poder observar lo que es el núcleo de las diferentes células. Y estas va Entonces, decimos que el núcleo va a depender de su forma, de su tamaño y de su número. Hay bastantes células de la sangre que van a diferenciar lo que es el núcleo. Ejemplo, los monocitos siempre van a tener un núcleo aciñonado. Entonces, cuando nosotros hacemos o vemos en la placa sanguínea, si vemos una célula que tiene el núcleo en forma de ciñón, entonces lo llamamos lo que es monocito. También tenemos lo que es un núcleo lobulado. Como ustedes pueden observar acá, esta célula presenta sus núcleos y que es lobulado, entonces hablamos lo que es un neutrófilo. El tamaño va a depender de acuerdo a la función y la estructura de la célula. Si la función de la célula es mucho o es grande, entonces el núcleo va a ser grande. Pero si la función de la célula va a tener una funcionalidad pequeña, entonces el núcleo va a ser pequeño. El número va a variar, pueden ser de 1 a 2 núcleos, puede ser mononuclear, como también puede ser multinuclear. Acá podemos ver la estructura de lo que es el núcleo. Que presenta la membrana nuclear, un nucleoplasma, la cromatina y lo que son los nucleolos. Entonces, esta es la estructura morfológica de lo que va a presentar el núcleo. Esta membrana nuclear tiene como función de barrera entre el citoplasma y lo que es el núcleo. También protege y aísla lo que es el material genético, que también es importante. Entre su estructura, podríamos decir que su estructura presenta dos membranas, una membrana nuclear externa y otra membrana nuclear interna, que estos van a estar separados entre sí por el espacio perinuclear, y estas van a ser interrumpidas por poros. Entonces, la teoría está acá. Este gráfico podemos observar lo que es el núcleo, lo cual dice que está formado por dos membranas, una membrana nuclear externa, que es todo esta, y una membrana nuclear interna, que se encuentra por debajo de la externa. Si ustedes se dan cuenta y pueden observar en el gráfico, entre cada membrana existe un espacio, que es el espacio perinuclear. Esta membrana se encuentra fenestrado por lo que son poros. Estos poros se denominan complejo de poro nuclear. También tenemos lo que es la bimentina. La bimentina es una capa vellosa formada de carbohidratos y proteínas, que esta se va a encontrar en la parte externa de la membrana nuclear externa. Aquí podemos observar lo que es la membrana nuclear. Acá pueden ser las características de lo que son los 4 anillos y lo que es la canastilla. Acá tenemos, si ustedes pueden observar acá, la membrana nuclear externa, que es toda esta.
la membrana nuclear interna, todo esto es el espacio perinuclear, y esto sería lo que es el complejo de poro. Presenta lo que son los anillos citoplasmáticos, que es esta. Presenta los anillos de rayos luminales, que es todo esto. El anillo nuclear, que es esto. La canastilla nuclear, lo que es el anillo distal. Es muy importante que ustedes sepan la estructura que tiene lo que es el complejo de poro nuclear. ¿Y cuál es su función del complejo nuclear? Directamente es de importar y exportar moléculas fuera del núcleo, como también el complejo de poro nuclear va a decidir quién ingresa dentro del núcleo y quién sale. Vamos a hablar algo de lo que es la cromatina. Si ustedes se dan cuenta, la cromatina presentan dos tipos de cromatina. Uno que es la heterocromatina y otro que es la eucromatina. ¿Y qué es la cromatina? Es un complejo de ADN de material genético. Entonces decimos que la cromatina se encuentra formado por lo que es material genético. De dos funciones. La heterocromatina, que se encuentra en el 90% y es su forma inactiva, y esta se va a encontrar lo que es en la periferia del núcleo. Y la eucromatina, que se encuentra el 10% y es su forma activa, y esta se va a encontrar diseminada lo que es en todo el núcleo. Entonces, esta es la diferencia entre heterocromatina y lo que es la eucromatina, que también es pregunta de examen. Vamos a hablar lo que es de genoma. El genoma es el número de cromosomas de células somáticas. ¿Qué quiere decir el genoma? Es el número de cromosomas. Normalmente una persona tiene 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas se van a emparejar en 23 pares homólogos. De los 23 pares homólogos, 22 van a ser autosómicos y uno va a ser sexual, que puede ser XX o puede ser lo que es el XY. Entonces, nosotros vamos a tener lo que es un cromosoma de la siguiente forma. Como ustedes ya luego deben estar viendo lo que es en embriología, este es el cromosoma. Lo cual este cromosoma va a tener lo que es un centrómero, que se va a encontrar en la parte central, va a tener lo que son los brazos cortos y lo que son los brazos largos. Va a tener lo que es la cromatina, que se va a encontrar en la parte posterior de lo que es los brazos largos. Va a tener el satélite, que se va a encontrar en la parte distal de los brazos cortos, y va a tener una zona, que es la zona de organización nuclear, lo cual es acá donde se guarda lo que es el material genético del cromosoma. Este es el cariotipo humano. El cariotipo humano es el conjunto de cromosomas que al médico le sirve para diagnosticar cualquier patología genética que puede tener lo que es el futuro ser. Ejemplo, podemos ver lo que es el síndrome de Down, que el síndrome de Down es una trisomía 21, entonces podríamos decir que va a haber una afección lo que es en este cromosoma. O el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, que ustedes más que todo lo están avanzando lo que es en embriología. Acá tenemos los dos cromosomas sexuales, que puede ser XX o puede ser lo que es el XY. Luego tenemos lo que es el ADN y el RNA. El ADN se dice que es el material genético que se va a encontrar en el núcleo. Este ADN presenta una plantilla de doble hélice helicoidal que va a formar por dos cadenas, una cadena de pirimidinas y una cadena de purinas. Estas cadenas, a su vez, van a estar formadas las purinas por adenina y guanina y las pirimidinas por citosina y timina. Entonces, el ADN es el material genético de la célula. Tenemos el RNA. El RNA existen de tres tipos. Puede ser mensajero, de transferencia o el RNA ribosómico. Estos tres tipos de RNA tienen una función determinada. Por ejemplo, el RNA mensajero dice que lleva el código genético del núcleo al citoplasma para la síntesis de proteínas. Esto es importante. Lleva el código genético del núcleo al citoplasma. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. El RNA de transferencia dice que lleva los aminoácidos para la formación de proteínas. Y el RNA ribosómico dice que es una proteína que va a viajar del núcleo al citoplasma directamente hacia el ribosoma para ayudar en el ensamblaje de las dos subunidades, ya sea una subunidad grande y la subunidad pequeña. El nucleolo.
El nucleolo es una estructura que se va a encontrar dentro del núcleo. Esta se va a encontrar diseminada, ¿ya? Y va a participar lo que es en la fabricación de los ribosomas. Va a ayudar lo que es en el ensamblaje y las subunidades, en el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Hasta acá, estudiantes, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿Está todo claro? Profesor. Doctor, disculpe, ¿podría repetir de lo del ARN, por favor? Ya. Dice que hay 3 tipos de ARN, lo que es el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. ¿Cuál es la función del ARN mensajero? Dice que lleva el código genético del núcleo al citoplasma para la síntesis de proteínas. Esa es la función del RNA mensajero. ¿Cuál es la función del RNA de transferencia? Dice que lleva aminoácidos del núcleo al citoplasma también para la síntesis de proteínas. Y el de transferencia, perdón, y el ribosómico, el RNA de ribosómico dice que lleva, que es una proteína que sale del núcleo y se dirige directamente al ribosoma. ¿Para qué? Para que le ayude a ensamblar lo que es la subunidad grande, lo que es la subunidad pequeña. ¿Has entendido? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profesor, disculpe, ¿podría repetir la parte del núcleo interfásico y su diferencia con el núcleo mitótico, por favor? Ya, sí, les dije que hay 2 tipos de núcleo, un núcleo interfásico y un núcleo mitótico. Como su nombre dice, núcleo mitótico es aquel núcleo que sí va a entrar lo que es a la división celular. Va a presentar tanto lo que es la meiosis como también la mitosis. En cambio, el núcleo interfásico es aquel núcleo que no se va a dividir, que no va a entrar lo que es a la división celular. ¿Y qué células tiene el núcleo interfásico? Hablamos sobre todo de lo que son las neuronas. Las neuronas son aquellas que no van a ingresar lo que es la división celular. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas, chicos? Doctor, de las cromatinas. Existen 2 tipos de cromatinas, una que es la heterocromatina y otra que es la eucromatina. La heterocromatina dice que es un 90%, esta es su forma inactiva y se van a encontrar en la periferia del núcleo. En cambio, la eucromatina dice que se encuentra en un 10%, esta es su forma activa y se van a encontrar diseminadas en todo lo que es el núcleo.